Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Bien, después de algunos días de descanso, estamos por aquí, no para hablar del primer equipo, que lo tenemos de vacaciones o en la Eurocopa, con Hansi Flick, que en los próximos días empezará a planificar la temporada que viene con Deco, pero de momento tenemos la situación un poco en stand-by. Y vamos a aprovechar para hablar del segundo equipo, del filial, de un conjunto entrenado por Rafa Márquez, que ya está en la final del playoff de ascenso a segunda división y que, bien, a lo largo de la temporada aquí en el canal hemos hablado de puntillas, hemos pasado por encima de algunos futbolistas, pero no le he dedicado un vídeo en concreto al filial. Sí que tenéis en el canal un vídeo sobre Rafa Márquez, sobre la posibilidad cuando se habló de que fuera entrenador del primer equipo. En ese vídeo hablamos un poco de cómo juega su equipo, pero en este vídeo en concreto me gustaría desglosar ya no solo del técnico mexicano, sino que también hablar del equipo y de 5 jugadores en concreto que creo que son importantes y que, si tenéis intención de seguir esta final del playoff que se disputa los próximos dos fines de semana ante el Córdoba, pues podéis estar pendientes de estos 5 futbolistas que os nombraré y os explicaré ahora del Barça Athletic. La Masía, que tan importante es para el Barça y que en este vídeo vamos a conocer un poquito más. Dale like, suscríbete, al lío. Bien, pues vamos al lío. Empezamos hablando de un poco lo que es la situación actual del filial, por si alguien todavía pues no lo sabe. El equipo de Rafa Márquez, que disputa a partir de este próximo domingo, día 16 de junio, la final del playoff de ascenso a la Liga Hypermotion ante el Córdoba, después de pasar ante el Ibiza en unas eliminatorias que son a doble partido. Pues el filial ya está en ese último pasito de cara a poder ascender, algo que sería evidentemente un logro muy importante y que puede determinar, de hecho, el futuro de algunos futbolistas, que no está del todo claro lo que pueda pasar con ellos. Sin duda alguna, el trabajo de Rafa Márquez es más que bueno. El técnico mexicano en su segunda campaña con el filial está firmando grandes resultados y sobre todo una evolución muy interesante en el juego del equipo, que yo creo que vale la pena destacar. En este vídeo vamos a hablar de 5 futbolistas en concreto. Os voy a poner de fondo imágenes de ellos y aprovecharemos para ir a partir de estos mismos, pues explicar un poco cómo es este Barça Athletic. De fondo tenéis ahora mismo a Marc Casado, el filial, seguramente uno de los más conocidos, ha llegado a debutar con el primer equipo, pivote defensivo. Hablé de él, de hecho, en el vídeo donde os comentaba lo que puedo esperar un poco del Barça de Hansi Flick. Para mí tendría que ser una pieza importante de cara a la próxima temporada. Y aquí estáis viendo un poco los highlights del partido ante el Ibiza, el partido de vuelta del pasado sábado en el Johan, que ganó el filial 5-3, 7-4, global de la eliminatoria. Pasó por encima del Ibiza, sobre todo a nivel ofensivo. Y aquí tenemos a Marc Casado ubicado de pivote defensivo, en un 4-3-3, que es el esquema que más ha utilizado Rafa Márquez en general. Pero también ha jugado muchas veces el filial con 3 centrales atrás, 4 en el centro y 3 futbolistas en la parcela más ofensiva. Un equipo muy móvil, posicional, pero sí que, a diferencia yo creo del primer equipo en algunas fases de esta temporada, no tan estático, con muchísima más movilidad, sobre todo en la línea del centro del campo, ¿no? Incluso los interiores. Y aquí el papel de Marc Casado ha sido siempre fundamental, ya sea actuando en el centro del campo como pivote fijo o incluso como doble pivote, porque ha habido muchos partidos en los que se le ha ubicado de lateral derecho, pero después en salida de balón sí que ayudaba en el centro del campo pues a tener una salida más clara, ¿no? Es un futbolista que va muy bien al primer toque, un futbolista que ve el fútbol de cara, bien, como pocos. Al final, teniendo en cuenta que es un filial bastante joven, él ya tiene 21 años, es de los futbolistas más experimentados, pero evidentemente sigue siendo muy joven. Y aquí vemos cómo se orienta siempre para ya, una vez recibe el balón, tener el fútbol de cara, poder ver qué opciones de pase tiene. Esto es algo muy habitual en ya sea pues centrocampistas, interiores de la Masía, esa capacidad de girarse, muy similar a, por ejemplo, lo que hace Gavi, a lo que hacía Nico González en su día. Y bueno, Marc Casado yo creo que es un futbolista, repito, muy a tener en cuenta
en un esquema posible del doble pivote, porque para mí se complementa muy bien con el otro centrocampista que tenga al lado. De hecho, en este vídeo hablaremos de otro centrocampista que creo que es bastante interesante también y que tenemos ahora mismo en el filial, pero Marc Casado, agresivo, también sabe liderar la presión. El otro día, de hecho, 2 de los goles del Barça Athletic nacen de acciones de Marc Casado en la presión alta. De hecho, aquí no sé si en este resumen en concreto saldrá, pero una recuperación de balón muy alta que le sirvió después de asistencia para el primer gol del partido. De hecho, aquí también vemos la jugada del gol del 1-2, un centro de Unai Hernández, el cual hablaré ahora también de él, pero nace de un pase que rompe líneas de Marc Casado. Tiene también esta virtud. De hecho, en el partido de ida de esta eliminatoria en concreto, en Ibiza, también el gol del empate del Barça Athletic nace de un balón picado, filtrado de Marc Casado hacia Marc Bernal, que después dio la asistencia. Pero veis que tiene esta capacidad para encontrar el pase cuando quizás parece un poquito más oscura la línea o más potente la línea de presión del adversario, ¿no? En fin, tanto en espacios reducidos como en campo abierto, yo creo que es un futbolista muy interesante, que abarca mucho terreno en el centro del campo. Repito, incluso puede jugar de lateral. Y para mí, Marc Casado, aquí tenéis la acción que os decía, esta recuperación tan agresiva, tan característica del capitán del filial, pues que provocó, en este caso, pues un poco de suerte en la acción, pero en cualquier caso, pues una acción que provocó este gol del Barça Athletic, del conjunto de Márquez ante el Ibiza. Es un futbolista muy importante para el técnico mexicano y que yo creo que merece que veamos en el primer equipo la temporada que viene. Otro futbolista del cual quería hablar es Mika Faye. Después iré a futbolistas que ya han salido en ese pequeño vídeo de Marc Casado, pero es noticia Mika Faye en esta eliminatoria de la final del playoff porque regresa después de estar convocado con la selección nacional del Senegal y por lo tanto pues no puedo jugar esa primera eliminatoria ante el Ibiza, esa semifinal, sí que vuelve para la final y estará disponible. Pau Cubarsí, por cierto, que también algunos me habéis preguntado, no está disponible para el filial porque jugará los Juegos Olímpicos y a pesar de no ir a la Eurocopa, pues el club ha considerado oportuno darle unos días de descanso. Pero sí va a estar este futbolista muy importante a lo largo de la temporada, llegó fichado la pasada. Y bien, todo el mundo lo esperaba con ganas, después de que incluso en la pretemporada había llegado a debutar con el primer equipo. No ha debutado de forma oficial con Xavi Hernández, pero sí que le hemos visto en alguna convocatoria y en el filial ha sido pieza fundamental. También en una línea defensiva con 2 centrales atrás o incluso con 3, actuando más en el perfil izquierdo, que muchos dicen que puede jugar de lateral izquierdo. Yo creo que en Croacia, que es donde jugaba antes, había ocupado esa demarcación, pero yo en el filial lo he visto prácticamente siempre de central, a veces más perfilado en el sector zurdo, pero yo creo que es central zurdo en este caso, y pues un futbolista que como vais viendo en las imágenes, si por algo se caracteriza es por ser muy fiable al corte, súper agresivo y bien, tiene esa capacidad siempre de imponerse tanto por físico como por velocidad a su marcador y pues no sufrir, sobre todo en contextos de partido donde haya espacio por detrás suyo o incluso ya en la frontal veíamos esta jugada algo más reducido. Al final el Barça va a ser un equipo que seguro juegue con la línea defensiva muy adelantada. Y esto al filial le pasa muchas veces que se encuentra también pues bloques bajos, ¿no? Y aquí pues los centrales tienen que tirar mucho hacia adelante y tienes que ser rápido para poder recuperar tu posición, para no sufrir en transiciones defensivas. Y aquí Mika Faye es rápido y además es muy contundente en el corte. Y algo que ha mejorado mucho a lo largo de la temporada, ahí está el vídeo, este ha sido un pelín más corto que el de Marc Casado. Algo que ha mejorado mucho a lo largo de la temporada Mikael Faye ha sido la capacidad de salir con el balón desde atrás, la comprensión del juego, tanto en desplazamiento, en largo, que esto sí que ya lo tenía un poquito más de base, pero sobre todo el juego asociativo, que aquí pues sí que es verdad que quizás no tenía la capacidad de pues Pelayo, que lleva más años en la cantera del Barça, el propio Pau Cubarsí, que en esto es un máster, lo hemos visto en el primer equipo, pero sí que pues al final compensa el hecho de que sea tan fiable defensivamente. Mika Faye, que es una novedad muy importante de cara a esa eliminatoria de playoff, y bien, pues veremos si Rafa Márquez lo utiliza. Yo supongo que sí, porque además no ha jugado ningún partido con Senegal. Adelantamos un poco las líneas y pasamos a
la delantera, centro del campo, en fin. Unai Hernández, aquí estamos viendo sus highlights del partido ante el Ibiza, donde marcó 3 goles en 5 minutos. Espectacular, yo creo que es algo que no había visto nunca, un hat-trick en tan poco tiempo, y un futbolista que de hecho, pero no es que sea goleador, ha sido noticia los últimos días por este hat-trick, pero si se caracteriza por algo es por ser un creador de juego, un futbolista que a partir de 3 cuartos de campo tiene esa capacidad de ser diferencial. Ha jugado de interior en algunas fases de la temporada, últimamente Rafa Márquez lo está ubicando más de falso extremo izquierdo, jugando muy por dentro, no es tanto un futbolista de llegar a línea de fondo, de hecho lo vemos en la mayoría de las jugadas que siempre orienta hacia adentro, no busca tanto irse hacia afuera, es más el lateral quien le suele doblar. Pero bueno, un futbolista diestro, con buen golpeo también, evidentemente, y con esa capacidad de poder, aquí vemos, por ejemplo, dar ese último centro al área, asistir, lo hemos visto antes en el vídeo de Marc Casado con la asistencia a Marc Guiu, y pues en esa conexión que suele tener con el lateral que le va doblando. En la mayoría de ocasiones, Gerard Martín, que ha sido el lateral izquierdo titular, el dorsal 3 que veis en el vídeo del Barça Athletic esta temporada. Pero recibiendo desde la banda y en esa diagonal siempre hacia el centro. Un futbolista interesante que también ha estado en convocatorias con el primer equipo y que no ha llegado a debutar, pero sí que yo tengo la sensación que si suben a segunda división, el filial lo va a seguir manteniendo en plantilla, pero que de no darse el caso, tengo mis dudas que continúe, porque yo creo que es un futbolista para dar un saltito más y no estar en la primera ref, que a pesar de ser una categoría bastante competitiva, pues no deja de ser la tercera del fútbol nacional, y yo creo que Unai Hernández está para dar un saltito más allá. También ese control orientado que veíamos y esa capacidad también para cambiar de ritmo, ¿no? Para poder sorprender en acciones pues que quizás estén un poquito más atascadas. Un futbolista que llegó procedente ya prácticamente en la etapa juvenil del Girona y que, bien, pues ha ido, ya digo, no era titular al inicio de temporada con el filial. Rafa Márquez lo probó en esa ubicación más de extremo y encima, pues si empieza a marcar goles, que como estáis viendo son goles de killer, porque son goles de futbolista llegador, pues yo creo que puede ser alguien muy importante la temporada que viene en el caso de conseguir un ascenso a segunda división, que es evidentemente es lo que esperamos todos que ocurra. Y hablando de killers, no nos podemos dejar tampoco al killer de la temporada del Barça Athletic por excelencia, al Pichichi, a Pau Víctor, un futbolista que ha conseguido marcar 20 goles, y eso que no es delantero centro puro, porque a veces ha jugado de extremo, a veces de 9, tramos de la temporada donde Marc Guiu ha estado convocado con el primer equipo y hemos visto más a Pau Víctor actuar de 9, pero después también en la banda, como en estos últimos partidos. Pero un jugador que tiene muchísima calidad, ya sea en zona de 3 cuartos, como en la frontal, como en el interior del área, tanto para marcar como para asistir. Me parece, bueno, seguramente, si no el MVP de la temporada, pues ahí rondará con Marc Casado, pero un goleador nato, va bien de cabeza, y además tiene también calidad técnica. No es que sea solo un rematador, es que también protagoniza muchas acciones. En el último partido ante el Ibiza, de hecho, el gol del empate, que volvía a poner por delante al Barça Athletic en la eliminatoria, es un gol de Pau Víctor donde recibe en la frontal del área, pega un par de recortes de una calidad brutal y después marca, ¿no? Y aquí le estamos viendo también cómo interpreta ese desmarque al espacio. En fin, yo creo que ha sido un descubrimiento. Era un futbolista que es del Girona, propiedad del Girona, y que el Barça Athletic fichó después también de una temporada que estuvo cedido en el Sabadell, y veremos si continúa o no. Yo creo que, al igual que Unai Hernández, si el filial asciende de categoría, es un perfil que tienes que tener en la plantilla, es un futbolista imprescindible, además se ha adaptado súper bien y tiene pues muy buen feeling con el resto de compañeros del vestuario. Y bien, para el primer equipo, no sé yo, hay mucho overbooking ahora mismo en la delantera, pero bueno, siempre está ahí. Si estás en el filial, siempre está ahí la opción de poder ir al primer equipo. Ahora mismo el Barça podía pagar hasta hace pocas semanas una cláusula de 3 millones de euros para fichar definitivamente al jugador. No la ejecutó, pero sí que tiene intención de negociar con el Girona, que insisto es el club propiedad de Pau Víctor, y que pues está interesado en otros futbolistas del Barça, como es el caso, por ejemplo, de Oriol Romeu, de Eric García o de Pablo Torre. Así que yo creo que ahí el Barça podrá negociar para tratar de poder fichar a Pau Víctor. Eso sí, si sube de categoría, ¿eh? Si se queda en la primera ref, a mí me da la sensación que es un futbolista que tampoco va a querer estar otro año en una categoría que seguramente se le queda pequeña. Y para acabar, otro futbolista muy interesante, que pues antes, cuando hablaba del centro del campo,
hablando de Marc Casado, pues me da la sensación que puede ser también uno de los que, quizás no en un futuro tan inmediato como Marc Casado, por edad más que nada, porque tiene 17 años que acaba de cumplir, pero sí por calidad y por, en fin, madurez que ya se le percibe a su corta edad, pues puede ser un futbolista importante en el futuro en el primer equipo. Es Marc Bernal. Aquí estamos viendo sus highlights del partido de ida de la eliminatoria ante el Ibiza reciente, pero en este partido no jugó la posición que teóricamente dicen que se encuentra más cómodo, que es la de pivote defensivo, aunque él siempre ha destacado que su posición favorita es la de 6 en el campo. Yo sí que es cierto que coincido en que lo veo un futbolista con más recorrido. Ya digo, muy joven, pero lo veréis aquí tanto por en fin, apariencia física, creo que mide 1,90 o incluso un poquito más. Es un futbolista ya que muscularmente lo ves y no te crees que tenga 17 años. Está, bueno, no diré formado porque puede crecer todavía más, pero espero que no crezca demasiado en estatura, porque si no igual puede ser un futbolista incluso un poco tosco, ¿no? Que se diga, pero sí que muscularmente está por desarrollarse, ¿no? Y es alguien pues que bien, empezó la temporada partiendo del cadete prácticamente sin pasar por el juvenil ya en el filial. Y a Rafa Márquez es que no lo ha movido del 11, independientemente de algunas convocatorias con la selección española sub-17, porque es que ha sido alguien importantísimo, tanto en el trabajo defensivo como después también en la proyección ofensiva. De hecho, en el partido ante el Ibiza que se jugó en la isla hace un par de semanas, creo que es a la perfección lo que te puede dar Marc Bernal. Un futbolista que en salida de balón, lo vemos aquí, se sabe orientar muy bien, sabe pues combinar con sus compañeros, normalmente cuando actúa en un doble pivote mejor que como pivote único posicional, pero lo vemos aquí muy juntito, por ejemplo, de Marc Casado, también del extremo. Es alguien que funciona bien cuando tiene futbolistas al lado, porque se sabe asociar muy bien. Después también puede tener recorrido, puede tener esa capacidad para romper líneas, pero al primer toque, en ese fútbol más asociativo, yo creo que funciona muy, pero que muy bien. Y después en el trabajo defensivo, tanto por envergadura como por altura a la hora de despejar balones, como también fortaleza física, pues creo que es alguien que puede recuperar muchos balones, que suele ganar muchos duelos, a pesar, insisto, de ser muy joven y de jugar contra futbolistas mucho más experimentados. Y aquí lo veremos en la segunda parte, ya en un fútbol mucho más vertical, esa capacidad de romper líneas. Por ejemplo, aquí en 2-3 toques, ya orientándose para tratar de dar el último pase. Si es necesario calmar más la jugada, pues te la calmará, pero es un pivote o un centrocampista que puede jugar también de interior, muy interesante, ¿no? Aquí vemos su segunda asistencia, Marc Guiu, en un desmarque después muy bueno del delantero, pero esa capacidad rápida que tiene Marc Bernal de ver el pase y de ponerla muy bien colocada para el delantero centro del Barça. Un centrocampista que ya digo, quizás por edad no veremos de forma tan inmediata en el primer equipo, porque tiene 17 años y ahora mismo pues yo creo que Marc Casado está por delante suyo si hablamos de proyección y de poder ser útil con Hansi Flick en un futuro más inmediato, pero que estoy seguro que pues puede completar otra temporada en el filial y ya con 18, 19 ser un futbolista importante en el primer equipo. O quién sabe, por urgencia quizás tiene que jugar y tiene la capacidad para sentarse, ¿no? Pero no olvidemos que, por ejemplo, Pedri llegó con 18, ya a punto de los 19, Gavi también más o menos esa edad. Es que 16 años, a ver, llegaron a debutar, ¿eh? En el caso de Gavi, por ejemplo, debutó muy joven también, y futbolistas de otras demarcaciones, pero un centrocampista que abarque tanto recorrido, no sé yo si quizás ponerlo ya de entrada en el primer equipo, en fin, si quieres incorporar a alguien de calidad, como por ejemplo están sonando Mikel Merino o Joshua Kimmich, pues una cosa es no reforzarte en exceso, otra tampoco partir solo de futbolistas de la base, ya no porque sean de la base, sino por su juventud, que tampoco creo que sea bueno exponerles demasiado. Y Marc Bernal es un futbolista muy joven. Pero en cualquier caso, espero que os haya resultado interesante este análisis que hemos hecho de estos jugadores. Yo creo que van a ser muy importantes todos en el playoff, en esta final ante el Córdoba. El partido de ida se disputa este domingo en el Johan Cruyff, la vuelta en Córdoba dentro de una semana. Y es importante decir que el Barça Athletic mínimo tiene que ganar uno de los dos partidos, porque en estas eliminatorias hay prórroga, pero no hay tanda de penaltis. Por lo tanto, en caso de empate, pasa el equipo que mejor situado quedó en la fase regular. Y el Córdoba quedó segundo en su grupo, el Barça Athletic fue tercero. Así que parte con esta desventaja, más allá de que evidentemente el Córdoba es favorito por en
fin, significado que tendría para ellos subir de categoría, el objetivo del filial no es este. Pero bueno, una vez ya llegados a este punto, evidentemente el primero es Rafa Márquez en decir que quieren ascender y que quieren estar en la Liga Hypermotion la próxima temporada, algo que seguramente también sellaría de forma definitiva la continuidad del técnico mexicano, que creo que está haciendo un muy buen trabajo a pesar de bajas, a pesar de futbolistas que han ido y viniendo, han ido saliendo y viniendo, pues él ha construido un bloque fijo, un equipo reconocible en el juego, un equipo que además compite muy bien, a pesar de su juventud y seguramente falta de experiencia, pero demuestra todo lo contrario. A un pasito de conseguir ese ascenso, y a mí me podréis seguir en Gigantes, si queréis, narrando los dos partidos, tanto el de esta semana como el de la que viene. Estaremos narrándolos desde los estadios en directo, así que en Gigantes no os lo perdáis. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, le dejáis un like, os podéis suscribir al canal y nos vemos en la próxima. Un abrazo, un saludo y que el balón no deje nunca de rodar. Chao, chao.